Óiganme bien esto, porque hay una pregunta que esta semana nadie se atrevió a hacer y yo no me la puedo quitar de la cabeza. Si de verdad a Emiliano Aguilar lo dejaron fuera de la casa de los famosos por la marihuana, ¿por qué la única persona que salió a defenderlo fue Gala Montes, mientras su padre, sus hermanos y toda la dinastía que carga su apellido se quedaban callados? La respuesta que andan repitiendo por ahí se queda corta, porque trae escondida una frase que va a dar la vuelta al mundo. Porque sí, mi gente, Gala Montes salió este jueves en plena televisión a defender dos cosas al mismo tiempo, su forma de vivir y su relación con el hijo mayor de Pepe Aguilar, y lo hizo con la cara en alto, delante de las cámaras sin medias tintas y sabiendo perfectamente que la iban a juzgar. Pero lo que muchos no alcanzaron a ver es que detrás de esa defensa hay un veto que nadie ha querido confirmar y una historia de familia que se viene arrastrando desde hace años. Y esto no es chisme de pasillo, ¿eh? Estamos hablando de una entrevista de este jueves que ya está rodando en la competencia y de un video que el propio Emiliano soltó hace apenas 2 días y que puso el tema sobre la mesa. Lo que se está jugando es mucho más grande que una planta. Es la imagen de Gala, es el lugar de Emiliano dentro de la familia más famosa del regional mexicano. Uy, es la pregunta que a todos nos toca alguna vez: ¿quién sale a defenderte cuando te dejan fuera? Y aquí viene el giro que a más de uno le va a caer de sorpresa. Todo el mundo se quedó mirando a la pareja y por eso nadie se fijó en la frase exacta que Gala soltó cuando la atacaron. Esa frase no se las voy a soltar todavía porque se la guardaron para el final, pero les prometo una cosa: cuando la escuchen van a ver esta historia con otros ojos. Quédense, que esto apenas empieza. Vamos a ubicar la escena porque todo esto pasó en un lugar muy concreto y delante de muchísimas cámaras. Este jueves, en el programa En Casa con Telemundo, Gala Montes se sentó frente a los micrófonos y soltó lo que medio México estaba esperando escuchar. Dijo con todas sus letras que sí, que fuma marihuana, que no le da pena decirlo y que nadie tiene por qué meterse en lo que ella hace con su cuerpo y con su vida. Y de pasadita, sin bajar la mirada, confirmó lo que tantos ya sospechaban, que Emiliano Aguilar, además de su manager, es su pareja, el famoso Icho Van, ponte el hombre con el que comparte la vida y los proyectos. Hay que entender quién es esta mujer para dimensionar lo que acaba de hacer. Porque a Gala Montes la audiencia la conoce desde que entró a la Casa de los Famosos México y se convirtió en la lengua rápida del reality, la que no se calla, la que le dice las cosas a la gente en la cara y después se queda tan tranquila. Esa misma mujer hoy es la villana de Corazón de Oro, la telenovela que la tiene en boca de todos, y además es de las que capitaliza su propia polémica. Pelea, hace ruido. Junto hoy, de ese ruido, saca su siguiente titular. O sea que nadie la va a acusar de no saber lo que es estar en el ojo del huracán. Y sin embargo, este jueves hizo algo que hasta para ella es fuerte. Salió a defender, en cámara y a plena luz del día, dos cosas que la prensa lleva semanas usando para atacarla: su consumo de marihuana y su relación con el hijo mayor de Pepe Aguilar. Cualquiera hubiera esquivado el tema, hubiera dicho que no habla de su vida privada y se hubiera ido por la tangente. Ella no. Ella se quedó, miró a la cámara y puso su vida privada sobre la mesa como quien abre las cartas y dice: aquí está todo, juzguen lo que quieran. Para entender el tamaño de esa defensa, conviene escuchar el argumento con el que Gala la sostiene, porque no salió a pedir permiso ni a justificarse. Su posición es simple y la repite con la misma firmeza. Lo que ella hace con su cuerpo es asunto suyo. Fumar no la vuelve mala persona y la única diferencia entre ella y otros es que ella lo dice en voz alta. La actriz ha soltado en más de una entrevista que en México la gente presume de ser del vive y deja vivir, pero que cuando se trata de marihuana, el discurso se les olvida y salen a señalar. Y remata con un dato que a más de uno le va a dar que pensar: la sustancia que a ella se le cobra como pecado es legal en un montón de países, así que el peso de esta historia lo pone el estigma, más que el humo. Y hay un detalle que conviene marcar con precisión, porque es el que le da sentido a todo lo demás. Cuando Gala habló de Emiliano, lo presentó de frente como su manager y como su pareja, dos papeles que en su caso llevan años caminando juntos. Ese doble rol es la clave de por qué la defensa de este jueves pesa tanto. Estaba defendiendo al hombre que ha estado detrás de su carrera, que la acompaña en los proyectos y que, pues según lo que ambos han dejado ver, se ganó su lugar también en su vida personal. Por eso el Icho Van del que todos hablan dejó de ser un simple rumor de pasillo. Es la marca de una cercanía que ya no se puede esconder detrás de la palabra amistad. Y para que se entienda por qué esto es noticia grande y no un capricho más de la farándula, hay que mirar lo que está en juego para los dos. Gala está en su mejor momento de exposición, es la villana de la telenovela que medio país está viendo, acaba de salir del reality que la convirtió en figura nacional y cada declaración suya mueve titulares. En ese punto exacto de su carrera, sentarse en un programa de televisión nacional a defender su consumo de marihuana y su relación con el hijo relegado de la dinastía Aguilar tiene consecuencias de las que pocas figuras se hacen cargo.
Le suma admiradores y le suma enemigos, le da a la prensa material para semanas y la mete de lleno en una guerra familiar ajena. Y aún así, lo hizo con la cara en alto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque uno defiende algo con tanta fuerza cuando hay algo más detrás. Gala estaba respondiendo, en realidad, a un rumor que se había convertido en el tema del momento, que a Emiliano Aguilar lo dejaron fuera de la Casa de los Famosos México 2026, y que el motivo, que según se contaba, era la marihuana. Y esa versión nació de la boca del propio Emiliano, que hace 2 días soltó un video donde lo contaba con pelos y señales, y es que antes de la entrevista de Gala, la chispa ya estaba encendida. El martes, Emiliano Aguilar publicó un video en sus redes donde, según lo que él mismo contó, iba a estar en la Casa de los Famosos, pero no lo dejaron entrar. Y el motivo que él dio fue la marihuana, lisa y llanamente. Dijo que no lo iban a dejar fumar hierba y que por eso se quedó afuera. Así de simple y así de fuerte. Ojo, y esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque aquí es donde se separa lo que se sabe de lo que se anda contando. Que Emiliano publicó ese video se puede verificar, que él contó esa versión también, pero que la producción de la Casa de los Famosos lo haya vetado por la marihuana. Eso es otra historia completamente distinta, y hasta el día de hoy nadie de la producción ha salido a confirmarlo. Ni un comunicado, ni una declaración, ni una sola palabra oficial. O sea que lo que tenemos es la versión del propio Emiliano, y eso es lo único firme que hay hasta ahora. La cosa no se quedó ahí, porque ese mismo día, en una entrevista que Gala dio en plena calle, a ella le preguntaron directamente por el tema, y lo que contestó dejó a todos con la boca abierta. Dijo que Aldo es un privilegiado, porque a él sí le dejaron pasar un vape de mota. Y enseguida remató con una confesión que a nadie dejó indiferente, que a ella le da coraje, porque cuando estuvo adentro de la Casa de los Famosos, ella no pudo fumar marihuana. O sea, la lengua rápida del reality estaba poniendo el dedo sobre la llaga. Adentro hay unos que sí pueden y otros que no, y según su lectura, a Emiliano le tocó la puerta cerrada. Y la contundencia de aquella respuesta no vino solo de nombrar a Aldo, vino de lo que Gala confesó de su propia experiencia dentro de la casa. Porque ella no habló de oídas, estuvo adentro, vivió el reality desde el otro lado de las cámaras y sabe perfectamente de qué está hablando. Contó que a ella no la dejaron fumar marihuana cuando estuvo ahí, que lo tuvo que aguantar a pelo y que por eso le duele ver que a otros sí les pasen el vape sin problema. Lo explicó con una frase que resume su reclamo, que todo es más fácil si fumas marihuana. O sea que dentro de un encierro tan duro como ese, con las cámaras encima y los nervios a flor de piel, hay quienes llevan ventaja y hay quienes se la tienen que bancar en seco. Y según su lectura, a Emiliano le tocó la fila de los que se quedaron sin ese alivio. Y su reclamo iba por un lado todavía más personal. Gala contó que ella se aventó la casa entera con la cabeza despejada y los nervios al aire, sin el atajo que, según su versión, otros sí tuvieron. Lo resumió en una frase que suena a lema propio: hay que estar presente. O sea que ella se la jugó completa, a cara descubierta, mientras a otros la producción les pasaba un permiso que a ella le negó. Ese contraste entre lo que se le cobra a ella y lo que se le tolera a otros es el germen de todo lo que vino después. Cuando hay por eso su defensa de este jueves viene de lejos. Es la misma rabia que traía guardada desde adentro. Y a partir de ahí la versión dejó de ser un video suelto en las redes de Emiliano y se convirtió en titular. Los canales de chisme agarraron la historia y la sirvieron con la salsa que estos casos piden. Le prohibieron fumar hierba a Emiliano Aguilar y por eso no entró. De un video de 2 minutos se pasó a una afirmación que ya sonaba a sentencia, y de una declaración de Gala se pasó a un hecho que medio mundo repetía sin preguntar de dónde salía. Ese es el momento exacto en el que una versión se disfraza de noticia, y es justo el punto donde hay que frenar y poner cada cosa en su lugar. Y con esa declaración el chisme explotó, porque dejó de ser un rumor suelto de un canal de YouTube y se convirtió en una actriz de Telemundo hablando del tema en cámara, dándole nombre y apellido al contraste. Y ahí es donde el asunto deja de ser una simple discusión sobre quién fuma y quién no, y se convierte en algo mucho más incómodo. Si a un habitante le dejaron pasar el vape, ¿por qué al hijo de Pepe Aguilar le cerraron la puerta? Para entender por qué esa pregunta le duele a tanta gente, hay que saber quién es Emiliano Aguilar, y cuando uno lo sabe, entiende que este veto es la enésima vez que Emiliano se queda fuera. Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar, el hijo de la primera esposa, el que nació en 1992 del matrimonio del cantante con Carmen Treviño. Y su historia está marcada por una palabra que se repite desde que era niño: la puerta cerrada. Para darse cuenta de eso, cualquiera alcanza. Emiliano creció mirando desde afuera la fiesta a la que los suyos siempre entraban por la puerta principal. Sus papás se divorciaron cuando él era muy chiquito, y desde entonces la relación con su padre ha sido una montaña rusa de distancias, silencios y cuentas sin saldar. El propio Pepe contó en su momento que Carmen se había llevado al niño y tanto ella como Emiliano salieron a desmentirlo. Según ellos, el padre fue el que brilló por su ausencia.
La lista de exclusiones de Emiliano es larga y duele de escuchar. En julio de 2024, cuando su media hermana Ángela se casó con Cristian Nodal, Emiliano no fue invitado. Se enteró por las redes sociales como cualquier otro y lo dejó claro con un comentario que se volvió viral. GPI, gracias por invitar. Más de un año después, en septiembre de 2025, su propio padre reveló en televisión que Emiliano tenía una segunda hija de la que él apenas se había enterado. Y Emiliano estalló: ¿te pasaste de lanza? Papá, eso es algo privado. Y para rematar, este mismo año, en julio, Emiliano denunció a 2 ex-managers en menos de un mes por quedarse con dinero de sus presentaciones. Punto, y la familia no salió a decir ni media palabra en su defensa. Y la lista no termina ahí porque hay una puerta más que se le cerró y que casi nadie conecta con esta. En agosto del año pasado, Emiliano contó públicamente que no podía sacar música porque no lo dejaban, con una frase que sonó a queja vieja y cansada: no me dejan. Un hijo de Pepe Aguilar, con el apellido que abre puertas en el regional mexicano, diciendo que no puede publicar sus canciones. Y ojo, porque hablamos de un hombre que desde siempre quiso hacerse su carrera por fuera del paraguas familiar, a pulso, en el rap, con un nombre que se ganó solo. Tener el material listo y las ganas puestas y aún así quedarse con las canciones guardadas es otra forma de puerta cerrada. Si uno junta todas las piezas, el dibujo es el mismo. La boda a la que no lo invitaron, la hija que su padre ventiló en televisión, los managers que le vaciaron los bolsillos sin que nadie saliera a defenderlo, y ahora la puerta de un reality que, según su propia versión, tampoco se le abrió. Y aquí hay que reconocer algo que la audiencia ya trae dentro. A Emiliano lo ven como el que nunca tuvo banca. Desde que se supo lo de la boda, la gente lo adoptó como al hijo al que le tocó la puerta de servicio mientras sus medios hermanos entraban por la principal. Esa lectura viene de años de ver cómo la dinastía lo menciona poco, lo celebra menos y lo defiende nunca. Por eso, cuando apareció lo de la Casa de los Famosos, todos lo trataron como la confirmación de un patrón que ya tenían claro. Lo que sorprendió a la gente fue una sola cosa: que una vez más, nadie del apellido saliera a decir nada. El patrón es clarísimo, y la audiencia lo tiene bien detectado. Cuando Ángela o Leonardo necesitan algo, la maquinaria de la dinastía Aguilar se mueve completa. Cuando es Emiliano el que se cae, el silencio de la familia retumba más que cualquier grito. Por eso, cuando se supo que Emiliano se había quedado fuera de la Casa de los Famosos, la gente lo leyó como una puerta más que se le cierra al primogénito relegado, junto a la oveja negra que la dinastía lleva años mirando desde lejos. Y aquí es donde aparece la pregunta que le da la vuelta a todo, porque si su familia no sale a defenderlo, ¿quién lo hace? La respuesta a esa pregunta tiene nombre y apellido y viene de afuera del apellido Aguilar. La persona que salió a defenderlo es Gala Montes. Y para entender por qué eso es tan significativo, hay que contar cómo fue que estos dos llegaron a estar del mismo lado de la trinchera. La relación entre Gala y Emiliano no es de ayer. Él ha sido su manager durante años, el que ha estado detrás de sus proyectos, el que la acompaña en los viajes y en las decisiones. Pero en los últimos meses quedó claro que lo de ellos es mucho más que trabajo. Es una relación sentimental, de las de verdad, de las que se defienden en público. Y no fue un camino fácil, porque empezó como una relación abierta y después, según lo que ellos mismos han dejado saber, acordaron la exclusividad para que nadie los usara uno contra el otro. La prueba de que lo de ellos venía de lejos la dio el propio verano. En julio de este año se viralizó un video de Gala en un jacuzzi con el actor Eleazar Gómez y con su manager Emiliano, y ahí medio mundo empezó a atar cabos. Los que solo lo veían como un negocio se quedaron con la boca abierta, porque la cercanía entre ellos ya no se podía esconder. Desde entonces, la pregunta de si andaban o no andaban se volvió el pasatiempo favorito de las redes, y el video traía doble filo. Por un lado dejaba ver una cercanía que ya era mucho más que de oficina, y por otro le regalaba a la gente una pieza más para armar el rompecabezas de esta pareja. Cada aparición juntos revivía la apuesta, y las redes no se guardaban nada. Y hay un pacto entre ellos que la audiencia terminó de armar con el tiempo, y que hoy explica por qué Gala defiende la relación con tanto fuego. Se ha contado que lo suyo arrancó como una relación abierta, de esas sin etiquetas, que después acordaron la exclusividad por una razón mucho más fría y de este oficio, para que nadie los usara uno contra el otro. Porque cuando tu manager es también tu pareja, cualquier pelea se vuelve negocio, cualquier rumor se vuelve titular y cualquier tercero que se asome puede hacer leña del árbol caído. Ellos decidieron blindarse juntos, y ese blindaje es el que Gala salió a mostrar en público. Y ese detalle importa porque completa el retrato de lo que Gala representa para Emiliano. La dinastía Aguilar le cerró puertas toda la vida, pero Gala le abrió una de las más difíciles de abrir, la de su propia carrera. Emiliano es también el manager que apostó por una de las mujeres más polémicas del espectáculo y que la acompaña en cada paso.
Se han vuelto, en la práctica, un equipo que se defiende en lo personal y en lo profesional, y esa doble alianza es la que tiene a la audiencia dividida entre el morbo y la admiración. Porque en un mundo donde el apellido Aguilar le dio a Emiliano más portazos que oportunidades, el que Gala lo presente como su pareja delante de las cámaras es, a su manera, la victoria que la familia no quiso darle. Lo curioso es cómo cambió la versión de Gala en tan poquito tiempo, y cómo ella misma se fue pisando la historia con sus propias palabras. Hace apenas unos días, cuando los medios de imagen la interceptaron en la calle y le preguntaron por Emiliano, ella se puso en modo escudo: yo no hablo de mi vida personal, somos súper amigos. Cuando esté aquí presente hablamos. La típica respuesta de quien no quiere dar material, pero por esos mismos días, en otra entrevista de plena calle, se le escapó una confesión que a más de uno se le pasó de largo, que le gustaría mucho seguir teniendo a Emiliano en su vida, que ojalá pudieran colaborar y que le encantaría cantar juntos, porque él tiene mucho talento. Una mujer que solo presenta a un hombre como amigo no sueña en voz alta con duetos. Y de repente, este jueves, la misma Gala se plantó en Telemundo y defendió el consumo y la relación con una claridad que nadie esperaba. En 48 horas pasó del somos súper amigos al defiendo mi relación en televisión nacional. Ese salto dice mucho del momento en el que están. La lengua rápida del reality se subió a defender al hombre con el que comparte la vida, al mismo al que la prensa estaba señalando, al hijo relegado de la dinastía más poderosa del regional mexicano. Y al hacerlo se metió de lleno en la guerra que Emiliano lleva años librando contra su propia familia. Y con ese gesto, la historia quedó servida para la última pieza, porque cuando una mujer sale a defender así a su pareja, lo que sigue es la reacción de los demás. Y lo que dijo uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana sobre todo esto, se va a quedar en la memoria de todos. El personaje que faltaba en esta historia es Alfredo Adame, y su aparición no pudo ser más a propósito, porque Adame es de esos que nunca se quedan callados cuando hay un escándalo en el aire. Cuando los medios le preguntaron qué consejo le daría a Emiliano Aguilar en medio de todo este revuelo, Adame lo pensó un segundo y soltó la respuesta más corta y más certera de toda la cobertura: que haga de su vida un papalote. Así, tal cual, que haga de su vida un papalote. Y esa frase, que suena a consejo de abuelo echado al aire, es en realidad la síntesis de todo lo que acabamos de contar. Un hombre al que la vida le ha puesto piedras en el camino y al que su propio apellido le ha dado más portazos que puertas abiertas, con que ahora le dicen que se eleve, que tome aire, que deje de pelear contra el viento y se deje llevar. El problema es que un papalote necesita que alguien lo sostenga del hilo, y la pregunta de esta historia es exactamente esa: ¿quién tiene el hilo de Emiliano? Y justo ahí, en ese punto, es donde hay que volver a poner en la mesa la frase que Gala soltó cuando el tema ya estaba al rojo vivo, la frase que se guardó para el cierre porque es la llave de todo. Cuando le recordaron que le estaban señalando por lo mismo que señalaban a Emiliano, Gala lo miró de frente, sin esconderse, y soltó: luego el marihuano es uno y la mala soy yo. Era drogadicta y el drogadicto es Emiliano también. Esa frase es la doble moral de esta historia entera destilada en una sola línea, porque mientras a Aldo, según lo que cuenta Gala, le dejaron pasar un vape de marihuana dentro de la casa, a Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar, el primogénito de la dinastía, le cerraron la puerta supuestamente por lo mismo. A uno le abren, al otro lo dejan afuera. Y a la hora de repartir culpas, la señalada es ella y el señalado es él. Pero aquí hay que bajar la velocidad y separar lo que se sabe de lo que se anda contando, porque en esta historia conviven dos verdades que no pesan igual. Lo que está confirmado, con cámara y con aire, es la defensa de Gala. Ella salió en Telemundo a defender su forma de vivir y hacer pública su relación con Emiliano. Eso ya está dicho, ya está grabado, ya no tiene vuelta atrás. Lo que sigue siendo una versión es el veto. La idea de que a Emiliano no lo dejaron entrar por la marihuana nació del video del propio Emiliano. La repitió Gala en sus entrevistas y la amplificaron los canales de chisme. Pero hasta hoy la producción de La Casa de los Famosos no ha salido a confirmar ni una sola palabra. Nadie de la producción ha dicho que lo vetaron y nadie ha dicho que no. Ese silencio es el que mantiene la puerta abierta para las dos lecturas. Y con ese desmontaje sobre la mesa, la pregunta que abrió esta historia vuelve a pararse enfrente, más viva que al principio. Si el veto resulta ser cierto, la historia confirma lo que la audiencia ya sospecha: que el hijo relegado de la dinastía Aguilar vuelve a quedarse fuera de la puerta, y que la única que salió a poner el pecho por él fue la mujer que la prensa tachó de lengua rápida y que hoy lo presenta como su pareja. Si el veto se queda en versión, igual queda la foto: el silencio de una familia entera frente a la defensa en voz alta de una sola mujer. Porque al final, esta historia va mucho más allá de la marihuana. Es la historia de quién sale a defenderte cuando te dejan fuera.
Y en el caso de Emiliano Aguilar, la respuesta se llama Gala Montes, una mujer que viene de afuera del apellido que él lleva. Y hablando de las dos caras que una misma dinastía muestra al mundo, hay un contraste que a esta historia le calza perfecto. Porque mientras Emiliano se queda fuera de la puerta, su media hermana Ángela Aguilar se prepara para subir a un escenario enorme en Europa, con una gala encima y una misión que va mucho más allá de cantar. La princesa de la dinastía tiene una fecha marcada en el calendario y alrededor de esa fecha se está armando un careo que la audiencia lleva meses esperando ver. Lo que está en juego para Ángela va mucho más allá de un aplauso, es su imagen y la comparación con la otra mujer de esta historia que nadie se atreve a ignorar. Les dejé ese video en la tarjeta de aquí al lado para que vean cómo se juega el otro lado del apellido Aguilar en una noche que puede cambiarlo todo. Denle, que nos vemos en el próximo.